Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos escuchas de Yo Somos? Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana, tarde o noche, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Hoy tenemos un episodio muy teatrero, muy cirquero, muy corporal. Seguramente les va a encantar. Es con un nuevo amigo que en un momento más les voy a presentar. Y quiero decirles, antes que nada, que vamos a tener varias actividades que son bien importantes y que me gustaría muchísimo, si pueden, que se unan. La primera es la semana que entra, el sábado 1 de junio, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Estaremos por primera vez con el Teatro Cuántico por allá. Los espero. La verdad es que es uno de los pocos estados de la República que me faltan y estoy súper emocionado de ir por primera vez a Chiapas con el proyecto del Teatro Cuántico. Y después, en julio, el día 5, 6 y 7, tenemos en Lima, Perú, primero Más allá del yo, después el Taller de la Alegría y después, en este fin de semana, el domingo, el Teatro Cuántico también de regreso. Y por si fuera poco, iremos a Chile, a Santiago de Chile, el sábado 13 de julio con el Teatro Cuántico. También estaremos presentes un poco más adelante, de regreso en México, el 25 de agosto, en Mérida, Yucatán, con el Taller de la Alegría, con este nuevo taller. Y bueno, decirles que mes a mes hacemos Más allá del yo para que estén al pendiente y se puedan incorporar a esta conferencia que a veces doy de forma presencial, a veces doy de forma remota y a veces de forma híbrida. Y bueno, invitados todos a seguir escuchando este podcast y a ver todas las actividades que están presentes en yosomos.com. Muy bien, pues yo soy David Greenberg y esto, como dije hace un momento, es el podcast Yo Somos. Y me voy a permitir presentar a nuestro invitado de hoy, Rubén Segal, fundador de Círculo Abierto, firmado en Pedagogía y Dirección Teatral, Ritmo y Percusión, teatro musical, diferentes escuelas de danza y movimiento. Tiene un máster en educación holística en Barcelona. Ha entrenado compañías de teatro, danza y circo en los 5 continentes y dirigió obras de teatro en España, México y Argentina. En Barcelona formó parte del grupo de investigación teatral de Mónica Pagnox. No sé si lo estoy diciendo bien. ¿Cómo se dice, Rubén? Paño, Mónica Paño, Paño. perdón, mi francés no es lo mejor del mundo. Entrenadora de los actores de la compañía, ni más ni menos que de Peter Brook. Es docente del TCI, Trabajo Corporal Integrativo, programa especial de formación en lenguaje corporal que funciona en Barcelona desde 1999 hasta la actualidad. Y bueno, participa en diversos programas de capacitación en creatividad, comunicación y liderazgo para equipos y organizaciones, tanto en Europa como en América. Y por si fuera poco, formó parte del equipo docente del Instituto Nacional de Bellas Artes en México para el Programa Nacional de Teatro Escolar. En estos momentos, Rubén es muy amable y nos ha regalado unos momentos desde Barcelona, desde su casa en Barcelona, en donde vive. Y bueno, decir también que este es un podcast que por primera vez estoy grabando con alguien que no conozco de forma presencial Eso. y que sin embargo estamos teniendo una conexión increíble. Yo digo que estábamos absolutamente destinados a conocernos. Nos habíamos escondido absurdamente. No sé si saben, pero yo viví en Barcelona del 2005 al 2010 y en aquel momento mi esposa tomó precisamente el curso de corporal integrativo en el cual Rubén es el docente principal, ¿no? Todavía la era pre-internet, se encontró por ahí un papelito en un restaurante, de estos papelitos que se arrancan, ¿no? Y llamó por teléfono y se inscribió y estaba muy, muy feliz y me dijo, oye, tienes que conocer a Rubén. Yo, sí, 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 claro, lo tengo que conocer, claro, por supuesto, ¿no? Y bueno, pasaron los años, regresamos a México, mucho tiempo después, Mary, mi esposa, te volvió a encontrar y se metió a Círculo Abierto, que es este nuevo proyecto que tienes y que das en todo el mundo, también en México. Y bueno, fue a este primer curso. Yo iba a ir, pero no pude ir porque ese fin de semana tenía un taller y luego íbamos a ir a cenar y tampoco pude porque tenían una inauguración de algo súper importante. Y finalmente nos terminamos conociendo en un Zoom hace cosa de un mes y medio.
Y bueno, fue la verdad que alucinante porque hay tantas conexiones y tantos puntos en común. Em, Queridos escuchas con nosotros, Rubén Sigal, desde Barcelona. Me da muchísimo gusto que estés por acá. Ah, Y bueno, buenísimo. gracias por Aquí estar en Yo estamos. Somos. Bienvenido. Aquí estamos. Yo somos, que me encanta el título. Y sí, suscribo todo lo que has compartido de cómo nos fuimos cruzando, viviendo incluso en la misma ciudad y yo yendo mucho a México y tampoco pudiendo vernos. Pero bueno, son esos momentos en donde el destino nos va empujando de a poco, de a poco, de a poco, hasta que nos acorrala y ya no hay alternativa y hay que reunirse, ¿no? Porque ya no se puede mirar para otro lado. Así que también es un gran placer. El, te escuchaba compartir con los oyentes que pronto vas por primera vez a San Cristóbal. San Cristóbal es como si te dijera uno de mis lugares favoritos, y hemos estado muchas veces, por suerte, ahí con un gran amigo mexicano que en paz descanse, con Jorge Escobar, que nos llevaba con el círculo abierto. Y es como un lugar mágico. Y qué bueno que pronto haces tu primera incursión en San Cristóbal, ahí de las casas, que es, ya verás, ya verás. Y es el sitio, creo que tiene el mejor café del planeta. Porque donde quieras que entres caminando por la peatonal de San Cristóbal, te dan los aromas y te llevan a otros lugares, ¿no? Es muy hermoso. San Cristóbal es un orgullo para México tener esa ciudad, que acoge a tanta gente y que tiene, de hecho, tiene un montón de formaciones y como si fuese un sitio para encuentros, talleres, seminarios, nuevos caminos, nuevas búsquedas. Tiene esa particularidad, así que qué bueno que yo somos, bueno, yo somos, ya vas con el taller ahí. O sea que genial que te toca, que te toca. Así como nos toca pronto conocernos físicamente, pues bueno, mira, Claro, mira qué bien. fíjate que Y un detalle del trabajo corporal integrativo donde yo he conocido a Mary es una muy bonita formación en donde a nosotros nos toca solo un fin de semana y, y cada fin de semana, uno al mes, le toca a otra disciplina de trabajo corporal. Es como de las pocas formaciones así de ese estilo en donde no siguen un patrón único de un método, sino que cada fin de semana, que se hace una vez al mes, hay otra disciplina totalmente distinta corporal para que la gente pueda recibir por todos lados inspiración, ¿no? A mí me toca un fin de semana de todos ellos, ¿no? Y ahí conocimos a Mary hace muchos años. qué Así que bueno, maravilla. sí, Pues yo me la perdí. Estaba yo haciendo una obra de teatro que se llamaba Los Mesías. Estaba muy clavado en aquel momento. Tuve la ajá, fortuna de poder dirigir en Barcelona gracias a un grant, gracias a una beca que me gané con una obra de teatro que en aquel momento tenía, ¿no? qué bien. Y decir también lo que dices de San Cristóbal me llamó muchísimo la atención porque teníamos el grupo y no encontrábamos lugar. Y no encontrábamos lugar porque estaban todos ocupados. O sea, es digo, no he ido todavía, me falta una semana, pero se nota que hay un movimiento ahí realmente alucinante y por lo tanto estoy muy emocionado de poder llevar mi trabajo para allá, ¿no? Es Mira, algo, en el 2015 teníamos un dato que no sé si ese dato sigue vigente, pero no importa, es curioso. En el 2015 por lo menos se había hecho un número de habitantes por metro cuadrado porque se determinó que San Cristóbal era el sitio del mundo donde más gente se estaba formando en constelaciones. Y por la cantidad de gente que estaba participando en la formación de constelaciones familiares y el metro cuadrado de superficie. Entonces, en esa época se decía, es el sitio donde más consteladores se están formando, ¿no? De esa fuerza que tiene a veces un lugar, ¿no? Y San Cristóbal, que no es tan grande de superficie, tiene mucha gente organizando cosas. Así que bienvenidos seáis ahí, ¿no? a mí me gustaría Así que, comenzar esta charla contando algo que a mí todavía me tiene dando vueltas en la cabeza, ¿no? Hace muchísimos años, cuando yo tenía 15 años,
Hice una obra de teatro en el Deportivo Israelita aquí en México. Fue realmente una de las primeras obras que hice como actor. Y yo de alguna manera tenía como, era como el protagonista payaso, ¿verdad? Era como el personaje que se la pasaba haciendo chistes durante toda la obra, era algo muy divertido. Yo salía en ropa interior bailando toda la obra de teatro. Una obra de teatro, y no sé si lo recuerdo muy bien, pero que tenía que ver con un evento muy complicado en la historia de Israel, que es la guerra de Yom Kippur, ¿no? Mm, En donde todo acababa mal. eh, y, y bueno, la verdad es que es una obra de teatro, se llama El Muelle, que yo la verdad es que había olvidado en mi memoria durante muchísimo tiempo. Antes de verte a ti, Rubén, alguien me la mencionó, me la recordó. Al parecer, estas cosas que uno hace 40 años quedan gracias a la escena en la memoria de las personas. No hay una foto, no hay un video, no existe. Es como, está absolutamente en la memoria. Y no sé cómo, de verdad que no sé cómo, en este Zoom que tuvimos hace un mes y medio, terminamos hablando de eso y resulta que esta obra de teatro que es El Muelle, que es una obra escrita por un argentino y que seguramente ha sido montada 2 o 3 veces en el mundo, en Buenos Aires, en Israel y en México, o sea, no es para nada una obra nada famosa. La actué yo y por supuesto la actuó Rubén en su momento, dirigidos y de la mano de Mario Turek y del Tata, ¿cómo se llama? ¿Tata qué? Tata El, Furmansky. el Tata Furumansky, que es el autor, ¿no? Y de pronto a mí me dio una cosa muy loca. O sea, esta como hermandad artística, además justamente en esta época tan complicada para Israel, guardadas todas las diferencias con lo que pasó en el 73, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues esto de estar haciendo escena, de haber vivido en Barcelona, de haber vivido también en Israel, yo estudié ahí cine y televisión, realmente fue como una conexión, o sea, de pronto como que no sé, 100 hilos se lanzaron entre nosotros, ¿no? Por Mira, no describirlo menos, ¿no? Y esto es eh, alucinante, ¿no? O sea, de ahora, verdad me parece completamente alucinante. alucinante y que podamos compartir un poco la cocina de eso, porque nosotros también lo descubrimos hace poco, inesperadamente, la verdad, porque cuántas posibilidades había de haber estado haciendo la misma obra cuando éramos muy jovencitos, porque evidentemente no es una obra de teatro comercial, ni mucho menos, ni fue escrita para eso, y por ahí abre cuestiones donde sí que es bonito hablar de esto desde el punto de vista por el medio potentísimo que sigue siendo el teatro a nivel educativo eh, en todos los lugares del mundo donde se lo quiera usar como tal, ¿no? Es decir, yo te voy a contar y vamos a contar un poco para compartir con los oyentes, que creo que esto no lo hablamos nunca ni al aire con nadie, ni lo hablamos tú y yo cuando recordamos y hablamos del muelle. Don Tata Furmansky fue como mi mentor, mi maestro a los 12 13 años en una escuela de líderes que había en Buenos Aires y después él tuvo que ser de alguna manera exiliado a la fuerza por el movimiento que se produce en Argentina en los años 75 76 cuando vienen los militares y entonces él estuvo amenazado de muerte, y entonces tuvo que salir por la puerta de atrás rápido, primero a Uruguay, y en Uruguay así todo seguía corriendo peligro, entonces al final se viajó a vivir a Israel con la familia. En ese momento estábamos haciendo un proyecto, y yo era muy chavo, ¿eh? Que tenía, suponte ya 15 años, 16 entre 15 y 16 él vio que en el interior de la Argentina, así como en su momento me tocó trabajar con el INBA en el Programa Nacional de Teatro Escolar en todo el estado, en todo el país, México, para llevar el teatro a distintos rincones. Bueno, en ese momento yo era parte del equipo, éramos pocos, con Tata, que íbamos a distintos estados de Argentina
reunirnos con jóvenes de 13 a 16 años y todo un fin de semana hacíamos un montón de actividades, pero mucho que tuviera que ver con poner el cuerpo y buscar temas para llevarlo al teatro, para que todo el mundo pudiera reunirse a través del teatro y después presentarlo en sus pueblos, en sus provincias, etcétera, etcétera. Y empezábamos a hacer ese programa nacional también por toda Argentina cuando a él se lo llevan. Y entonces, cuando él ya está en Israel, consigue, esto es increíble, que le dieran un gallinero, literal, ¿eh? Un gallinero que estaba en desuso, para que él ahí armara un proyecto educativo. Era el único sitio que le daban. Si quieres, tú eres recién llegado, solo tenemos esto para darte. Un gallinero que estaba destruido, horrible, sucio, y lo convierte en un espacio de educación integral a través del arte. Y entonces me pide, porque él no podía ir a la Argentina, que buscara dentro de todos los estados donde estábamos trabajando a los que quisieran venir a hacer un programa de intensivo con teatro de 3 meses en Israel, en ese gallinero, y esto fue para el año 78, que Argentina estaba en plena dictadura y con el mundial, bla, bla, bla. Y yo consigo reunir a cuarenta jóvenes, y nos vamos 3 meses a ese gallinero. Y cada semana, cambiábamos de obra de teatro y creamos todo, los decorados, el vestuario, todo. Salíamos a ver barrios y ir a las terminales de autobuses para captar a la población, a encuestar, investigar y con eso crear un musical. Depende de dónde nos enviaban. Y éramos como una máquina de crear cada semana otra cosa y después se presentaba ante un público que es, como era un pequeño sitio, el gallinero, sí que era muy largo de ancho, pero no de profundo, y había una sola línea de espectadores. Bueno, eso fue una experiencia absolutamente mágica. Y dentro de esas búsquedas es donde él escribe El Muelle, ¿no? Y entonces eso requirió de la primera apuesta del muelle antes de que llegara a México. Porque en ese grupo de esa encerrona de 3 meses, no solo vino el grupo que yo llevé desde Argentina, sino que se sumaron 3 o 4 mexicanos, con los cuales todavía seguimos siendo amigos, y que después llevaron parte de la inspiración que se vivió en ese gallinero para México. De manera que lo que yo hago todo este cuenta, todo este recorrido, porque a mí lo que me parece súper integrador es que uno nunca sabe dónde el material se cocina y hacia dónde se va a ir expandiendo. Y lo bueno es que vaya tocando un poco la fibra, las almas de todo el mundo y que se siga compartiendo y se siga abriendo y se siga abriendo y se siga abriendo y que no tenga límites. Es decir, de un gallinero abandonado, donde después se convierte en una usina de creatividad por un señor que en el fondo jamás había estudiado teatro, porque el don Tata no había terminado la escuela primaria, porque tuvo que salir a trabajar, pero era un autodidacta y vivía el teatro como si hubiera estado formado por los mejores, y escribía y tenía una concepción de la puesta en escena que le daba igual el espacio a donde se montaba. Podía crear esa magia y el público entraba y todos entrábamos en una atmósfera como si estuviéramos en el gran teatro y no en un gallinero que lo retocó para que se puedan vivir experiencias teatrales. Sin ir más lejos, Peter Brook, casi que en la misma época, sin saber uno del otro, también se lleva a crear teatro en cualquier espacio 4 años por todo el planeta. Pero era don Peter Brook, ¿sí? Con el cual después tuve la fortuna de cruzarme, pero digamos, ya siendo yo mucho más grande. Pero el concepto era, ¿qué es, qué es la experiencia teatral? Porque es más allá de la cuestión comercial o profesional, que se define como esto es teatro, sino sigue siendo una experiencia ancestral humana de devolverle a todo el mundo el don de quedar inspirado,
de reavivar el fuego interno que todos tienen cuando llegan y se encarnan aquí, porque todos pueden escribir, todos pueden pintar, todo el mundo puede bailar, todo el mundo puede cantar, más allá de la técnica. Entonces, estos individuos inspiradores, como el Tata o como Peter Brook, siempre fueron muy generosos para incentivar este nivel de inspiración. Y entonces, cuando es desde ahí, es una cadena que no se corta y no importa cuando te encuentres, pero te terminarás encontrando y seguirás aumentando esta transformación. Eh, y así que bueno, tiene este trasfondo, el muelle, que tú lo hayas vivido también con Mario Ture, que fue profesor nuestro en esa escuela que Tata empezó de teatro con otras obras en ese momento y haber compartido hasta el mismo profe de teatro en las mismas edades, aunque yo sea un poco más anciano que tú, pero y lo tuve a Mario casi a la misma edad que tú has tenido a Mario muchos años antes y luego tú. O sea, es genial como, como sincronía, como efecto, si quieres, rítmico que tiene la creatividad, ¿no? Que va enlazándose. Así que es muy bonito el muelle donde Sí, partimos a cada lugar, ¿no? ese muelle, ese barco, ¿no? Ese barco que salió del muelle y que nos llevó a tantos lugares. A mí, la verdad es que esto que mencionas del teatro puesto en cualquier espacio es algo que me fascina. El teatro cuántico es algo que se puede hacer en cualquier lugar. Yo tengo la fortuna también de trabajar en la Universidad Iberoamericana y de montar básicamente 2 obras de teatro cada año y lo hemos hecho en academias de baile, hemos hecho teatro también a domicilio, que esto es algo muy divertido, como si fuera una pizza. Te llevamos la obra de teatro, ¿no? La verdad es Qué que bonito. nos lo hemos llevado a tantos lugares, ha sido una experiencia tan increíble. En estos momentos también estamos haciendo un breve ejercicio de improvisación, porque tenemos solamente 4 semanas para conocernos, estudiar teatro y montar algo. Es algo increíble, que luego resulta que las cosas más hermosas salen de estos laboratorios. Inevitable Ahí, pensar en Grotowski, ¿no? También en sí, esta inspiración, en su teatro pobre. A mí me parece que esta idea del teatro ritual, esta idea de volver digamos, de volver a la tribu, eh, esta idea de poder seguir conectando con algo espiritual a través del cuerpo, la verdad es que es maravilloso. Yo sí creo que el teatro, y no me refiero al edificio, pues es un templo maravilloso, ¿no? Y los sacerdotes y los feligreses que nos vamos intercambiando, somos los actores y las actrices, ahí. lo que sea, el que esté arriba del escenario, lo quieras llamar como lo quieras llamar. A mí ahí me has evocado, ahora que nombrabas a Grotowski, también a don Augusto Boal, que él era el brasileño que tenía el concepto del teatro del oprimido, porque él venía contemporáneo de Paulo Freire con la pedagogía del oprimido. Y ahí tienes, Augusto Boal también tiene que ser exiliado por la dictadura de Brasil y termina en Suecia. Y en Suecia, sin tener el lenguaje sueco, porque tuvo que ser también, así como se fue Tata, se fue Augusto Boal dentro del teatro oprimido y un poco desarrolla algo que se llamó teatro imagen, que hoy todavía sigue vigente, y las constelaciones familiares se parecen mucho a lo que Wall 40 años atrás empezó a desarrollar, que era un poco democratizar la comunicación, porque él lo que invitaba en los camiones de Suecia, que eran los barcos que iban por los fiordos, tomaban la noticia del periódico, que no tenían idea ni lo que significaba al principio, y le pedía a los que estaban en cubierta que con el cuerpo, expresaran una síntesis de lo que sentían de ese titular del periódico. Y después armaba grupos y ahí creó la técnica, el teatro imagen, que es expresar sin palabras, sino solo con el cuerpo y en grupo. Para lo cual Boal empieza a desarrollar todo eso y él tenía como un principio, que por eso te decía que me lo evocabas, porque él hablaba de que había que devolverle al pueblo lo que se le había arrebatado en la Edad Media, decía él. Él decía que el teatro antes de la Edad Media era
todo el pueblo alrededor del fuego, contando historias, cantando y danzando todos juntos en círculo. No había nadie que estuviera por encima de otro, por eso en círculo alrededor del fuego. Y dice, después vino la época isabelina, donde pusieron a algunos arriba del escenario y a la mayoría abajo, algunos iluminados arriba y otros en la oscuridad abajo. Entonces Boal lo que decía era, tenemos la misión de devolverle al pueblo lo que se le quitó hace siglos atrás, que es todos pueden ser espectadores, decía él. No es solo espectador, sino un espectador activo, por eso hablaba de espectador, y que todos pudieran sentir que también pueden, desde cualquier lugar y en cualquier ámbito, aportar hacia el bien común, ¿no? Y entonces él, con ese teatro imagen, que no había el lenguaje verbal para la creación de mensajes, empieza a viajar por todo el mundo y está muchos, muchos años, 40 y pico de años, moviendo en barrios marginales, en prisión. Bueno, ha hecho de todo y le dieron muchos premios justamente por ese concepto de, al no obtener el lenguaje verbal, permitía que en el mismo espacio convivieran creando un analfabeto con un director de empresa y se pudieran poner de acuerdo, ¿no? Entonces, y en el final de su camino, él termina creando algo que se llamó el teatro legislativo a partir del teatro imagen y gracias a que en el primer mandato de Lula lo vuelven a convocar para que vaya a Brasil, ya grande, don Augusto Boal, y con el hemiciclo del Parlamento les hace jugar para desarrollar algunas leyes sin la palabra y que los distintos diputados pusieran el cuerpo y los taquígrafos fueran apuntando lo que iba saliendo, armando las esculturas corporales. Bueno, increíble porque hay 17 leyes en Brasil que siguen vigentes, que salieron del hemiciclo, creadas a partir del teatro imagen, que por hacerlo en el hemiciclo se llamó teatro legislativo. Eso se puede googlear y lo van a encontrar. Ahora, lo que era increíble era que Boal vio y dijo, ven, ustedes con la palabra se peleaban entre partidos políticos. En cambio, con el cuerpo no hay disputa, no hay oposiciones. Están diciendo lo mismo porque no pueden poner la palabra por delante del cuerpo. Entonces encontraban unión a través de lo corporal y desunión a través de la palabra. Entonces era muy fuerte ver ese resultado, que diputados que se oponían con la palabra, después cuando fueron al cuerpo, estaban todos encontrando los consensos. Entonces es bien Es interesante. increíble lo que dices, porque finalmente demuestra que el teatro sí puede transformar la realidad, ¿no? Exacto. Y a mí lo que me emociona mucho de esta charla que estamos teniendo no solamente es las maravillas que nos estás contando, sino también tener la oportunidad de tener un interlocutor que pueda entender estas cosas que nos han pasado. Y a mí me gustaría contarte que cuando saqué el teatro cuántico, yo vivía en Barcelona y la verdad es que tenía un blog que era leído a lo mejor por 20 personas, la mayoría eran mi familia. Y de pronto, no sé cómo, recibí un correo electrónico de la escritora Laura Esquivel, Wow. eh, muy interesada en el teatro cuántico, escribiéndome a yosomos.com. Yo, por supuesto, la había leído, pero no la conocía. Y bueno, la verdad es que en un intercambio de correos electrónicos nos volvimos muy buenos amigos y me invitó a México en una gira que hice en febrero de 2010 a dar el teatro cuántico a la delegación Coyoacán. En aquel momento ella era directora de cultura. Y fíjate que nada es casualidad. Ahora Laura Esquivel, a la cual le mando un enorme abrazo, es la embajada de México, la embajadora, perdón, de México en Brasil, Mira, ni más ni mira. menos. Entonces, un abrazo hasta Brasilia para mi querida Laura Esquivel. Pero bueno, regresando a este 2010, a esta delegación Coyoacán, doy el teatro cuántico a un grupo maravilloso de actores y de creadores y de titiriteros, y es una maravilla, creo que ha sido de los mejores talleres que he dado. Y cuando termino, Laura Esquivel me mira a los ojos y me dice, cuando regreses a México, aquí tienes trabajo, así que no te tardes, ¿no? Por supuesto que le tomo la palabra. Yo 6 meses después me regreso a México y comenzamos a trabajar
junto con Nicolás Núñez, que es el creador del teatro antropocósmico, Ah, ni qué más ni bueno. menos, y junto con otros colaboradores en algo que llamamos el Teatro de la Transformación. Y el Teatro de la Transformación tiene que ver con ir a los barrios más desfavorecidos, en este caso de la delegación Coyoacán en la Ciudad de México, el municipio de Coyoacán, por si alguien no es de la Ciudad de México, y trabajar ahí con lo que las personas y con lo que los habitantes quieren, con lo que los Qué habitantes maravilla. desean. Y tiene que ver con una idea precisamente de Laura Esquivel, que ella nos decía, ella, por supuesto, ya en aquel momento había escrito Como agua para chocolate y era súper famosa, entonces hacía estos maravillosos encuentros que ella llamaba taller de literatura y nos decía, ¿sabes qué? Es que no es un taller de literatura. En realidad, lo que yo quiero, porque el único ejercicio del taller de literatura era escribe cómo te ves en 5 años. Eso es lo que hacía Laura Esquivel. Y todo el mundo, o el 99% de las personas, si nosotros escribimos cómo nos vemos en 5 años, nos vemos mejor, nos vemos con un mejor Me- trabajo, en fin, o sea, siempre somos como muy optimistas de lo que va a pasar. Y eso lo usaba Laura Esquivel para que todo el mundo pudiera, digamos, levantar la cabeza, ¿no? Y ver a través de los problemas y ver a través de la nube de dificultades que estaban atravesando para ir construyendo, a final de cuentas, una vida mejor. Exacto. Y nosotros hacíamos lo mismo, lo hacíamos lo mismo en un proyecto que se llamaba Rolando Roles, Qué bonitos nombres también, que ¿eh? está hecho con el Teatro de la Transformación. El Teatro Cuántico era parte de eso, que además era hermano de otro proyecto que se llama Rolando Rolas, que Ah, lo que hacía es que le daba instrumentos musicales a todas las personas, a todos los jóvenes, les enseñaban a tocar la batería, la guitarra, el bajo, lo que fuera. Y no solamente eso, una vez que están conformadas las bandas, le dábamos también espacio para que pudieran presentarse. sí. Y esto transforma la realidad, esto por supuesto transforma la realidad y transforma a las personas, transforma la sociedad y a tu cabeza, o sea, eres, de alguna manera empiezas a construir cosas muy diferentes y empiezas a entender las poderosas posibilidades que tienes frente a ti, Mira, te lo demuestras a ti mismo. Solamente decir, antes de darte la palabra, Rubén, que ha sí. sido el trabajo más hermoso de mi vida en muchos sentidos, muy transformador, muy inspirador, porque además no lo hice solo, hice con grandes colaboradores, y sí, verdaderamente hicimos una diferencia. Incluso al final trabajamos en un centro de integración juvenil con jóvenes, con adolescentes adictos a las drogas y yo es la única prueba que tengo, porque no hay más. O sea, yo digo, siempre he pensado que el arte y el teatro en específico transforman a las personas, ¿no? Pero justo en esos 3 o 4 meses que trabajamos en este centro de integración juvenil, eh, estos jóvenes cada semana tenían un análisis de sangre para ver cómo se iban Wow. desintoxicando, ¿no? Y lo que es increíble es que cuando entramos con el Teatro de la Transformación, con Rolando Roles, la verdad es que digamos, la desintoxicación se aceleró. Los jóvenes, empezaron a usar mucho menos estas sustancias, gracias a que, pues, el arte, el teatro y la transformación produce exactamente las mismas sustancias, pero desde adentro, sin necesidad de consumir absolutamente Extraordinario lo que nada. cuentas. Es Sí, extraordinario que hayan podido medirlo desde sí. las analíticas. Sí, a mí cuando los doctores nos dijeron, porque además era obligatorio, era como una especie de limbo entre la cárcel y la libertad. O sea, ellos Sí, necesitaban cada semana, estaban obligados a hacerse estos análisis de sangre y en la medida en que estuvieran limpios, por decirlo de algún modo, ya se iban como liberando. Entonces era obligatorio estos análisis de sangre. Y bueno, yo es la única prueba que tengo así de que estas cosas el teatro en específico transforma para bien a las personas, ¿no? mira, el- es increíble porque se empieza a entrelazar como una tela de araña que es infinita, ¿eh? Porque tú empiezas a contar, me vuelves a evocar de experiencias, es más que nada es para seguir sumando a esta torre horizontal, no torre de pirámide, que de repente surge al calor de estar compartiendo las historias y las experiencias. Yo no sé. eh,
como lo has vivido tú, pero yo lo que sí he comprobado, no hemos tenido la posibilidad de hacer análisis, como tú dices. Nos hemos trabajado mucho con niños mucho más jóvenes todavía, hasta 12 años, de barrios muy, muy marginales, con los que hacíamos musicales y los llevamos a los grandes teatros y giraban durante un año. Pero más allá de la parte artística, era la transformación que provocaba que ellos puedan conectar con su creativa, sería. Eh, Porque a través del juego de repente se olvidaban de los dramas que se vivían en sus casas, en sus barrios, con sus familias, con padres muy conflictivos, padres en prisión, bueno, violaciones. Por unos instantes nosotros, en las 2 horas que nos encontrábamos semanalmente, acordado con los niños, acordado de frente a frente, diciendo las 2 horas que compartimos en la semana, todo lo que traemos de fuera del espacio este, que tiene que estar como protegido, lo dejamos fuera para que esas 2 horas sean un universo que equilibre o que traiga nuevas sustancias, hablando de sustancias, a nuestras vidas, ¿no? Porque cada uno de nosotros, cada quien en lo suyo tenía sus limitaciones, sus carencias, etcétera, etcétera. Entonces, era un acuerdo de protegerlo entre todos, entre docentes y los niños, para que esas 2 horas, durante meses, hasta estrenar, estuviera protegido para embellecer esas 2 horas de sus vidas, para después tener el propósito de subirse al escenario para ir a embellecer la vida de otros, no para que los aplaudan a ellos. Y entonces nosotros pudimos ir viendo, no solo en ellos, sino después en sus familias, cómo esto casi invisiblemente iba trayendo una especie de entusiasmo, y el entusiasmo es entusiasmo creativo, porque no cambiaban quizás su estructura familiar o quizás la conflictiva familiar, pero sí que aparecían como posibilidades nuevas de modificar desde haber conectado con otros aspectos de sus vidas creativos que no sabía que tenían ellos por estar totalmente ahogados en sus dramas. Entonces, ese aire nuevo que entraba, que aquí era a través del teatro, pero como era teatro musical, y eran, obviamente que no hacíamos casting ni nada, no sabían cantar, inicialmente no pegaban una nota, si quieres, no nos importaba nada, ni siquiera había movido un pie, ni sabía mover coordinadamente un pie, no importaba el resultado artístico, pero después, al liberarnos de buscar ese resultado, después también llegaba la calidad de la entrega después de meses. Pero más allá de lo que después fue la calidad artística del musical, tuvo que ver con qué pasó en estos niños que hoy ya muchos tienen 20 y pico, los pillamos cuando tenían 8, 9, 10 y 11 años, hoy son actores profesionales. Han hecho su camino profesional después. Pero digamos que lo que uno puede tomar como conclusión es qué le pasa al ser humano al cual se le permite, más allá de los dramas que tenga, al que se le permite un tiempo, o sea, un rato, contactar con su fuente creativa, que está dentro, que está dentro. No es que se la dimos nosotros. Nosotros quizás habilitamos el campo, como se dice, ¿no? Pero, pero eso ya vivían ellos que no podía florecer por las historias que tenían y que traían. Entonces hubo muchos cambios eh, por ese contacto que hacían y por también hacer ese contacto de manera colectiva, no individual nada más, ¿no? Entonces, bueno, nada, quería también evocado por los recuerdos de lo que ustedes hicieron con lo de Laura Esquivel, esto que también pudimos ir comprobando a pesar de que no tuvimos la suerte de poder hacer esos análisis de sangre, que es genial como situación, ¿no? De comprobación. Pero bueno, ahí tienes. Por eso, no es solo el teatro, para mí todos somos creadores conscientes o inconscientes.
Entonces, si nos alejamos de esa fuente, entonces la vida se nos apaga un poquito la luz. Entonces Totalmente. es simplemente conectar con eso. Porque además la posibilidad de hacer cualquier personaje, de un día ser el villano y otro día ser el payaso y otro día ser el galán y otro día ser el bueno y el otro día ser el, en fin, todas estas posibilidades que tenemos, un día ser hombre, un día ser mujer, en el teatro podemos hacer lo que se nos pegue la gana, ¿no? Finalmente nos conecta con las infinitas posibilidades que también como personas tenemos en el mundo. Claro. Entonces, estos actores que finalmente, perdón, estos jóvenes, estos niños que finalmente se volvieron actores profesionales, nos pasó también en la experiencia de Colbata, Ah, mira. ¿no? De pronto eran aceptados en el CUT, que es esta escuela del teatro de la UNAM, que es súper difícil entrar, aplican cientos y entran 10 personas, y justamente eran aceptados ahí cuando empezaron a hacer teatro un par de meses antes, ni siquiera tenían una gran trayectoria. Y claro, de esto habla de lo que tú puedes hacer con tu vida y el derecho, primero el derecho que tienes de hacer lo que quieras con tu Exacto. vida, ¿no? Y después estas enormes posibilidades que se tienen y que son literalmente infinitas. Y que tiene, Eh, perdona, la belleza del proceso alquímico de la creación, que tú empiezas sin saber bailar, sin saber cantar, y después un grupo te arropa y vas avanzando con ellos, haces un proceso de transformación compartido, que un poco la vida es eso también, nadie está aislado. Entonces, todos nos vamos contagiando como podemos ir hacia el otro a confrontarnos, pero si consigues dar vuelta a eso, esa separación, y puedes encontrar los puntos de comunión, claro, es imparable la transformación. claro, y finalmente terminas haciendo una comunidad que está dedicada al arte, que está dedicado también en fin, tú no puedes hacer teatro cuando lo haces un poco más serio si no estás en una buena condición física, ¿no? Te terminas cuidando a ti mismo y terminas cuidando a los demás. Y todo esto, por donde lo veas, son enormes beneficios que te hacen sentir mucho mejor El otro y día que yo te te dan una enorme escuchaba esperanza, ¿no? en el podcast que hiciste en Nayarit, que ellos Sí. estaban también haciendo comunidad, educación, arte, y claro, es increíble el proceso que también están haciendo, pero es un poco en práctica esto que estamos contando, de cosas vividas, pero que por suerte se está haciendo, sigue vivo y se sigue contagiando en ese aspecto también, ¿no? Que era hermoso lo que contaban en ese podcast. Eh, Muchas gracias. La verdad es que las realidades son abrumadoras, ¿no? sí, sí, Muchas veces nos paralizan, muchas veces, en fin, hoy con la noticia de el mexicano que quedaba, Oriol Hernández, que se sí, descubrió que ha sido asesinado desde el 7 de octubre y que por ahí estaba su cadáver desde entonces en algún túnel en Gaza. Yo estaba llorando antes de grabar, ¿no? La verdad es que me pegó de forma muy particular, porque además ha sido un golpe digamos, a la parte escénica, de algún modo. Ha sido también un golpe a los que estamos ligados al arte, a los que estamos ligados a la música, con lo que pasó en el Festival Nova. Ha sido un golpe también muy importante a la izquierda, ¿no? A la izquierda judía y a la izquierda israelí, que fue pegada especialmente con lo que sucedió en los kibbutz, en los kibbutzim. Eh, y, y de pronto, no solamente eso, hay datos como muy duros que a mí sí, me paralizan. Por ejemplo, sobrevivientes, decenas de sobrevivientes del Festival Nova que se han suicidado. La terrible respuesta en todos los sentidos para muchos inocentes que están en ambos claro, en lados ambos lados. y que verdaderamente duelen, independientemente del lado en el que estés, ¿no? Sí. Y solo lo digo como un ejemplo, también lo que sucede en México con el crimen organizado, con las posibilidades que tienen las personas en la calle de ser atraídas hacia ahí, hacia una vida,
que muy rápidamente te da por lo menos los recursos para vivir de manera digna, ¿no? Y de pronto entramos, tenemos esta labor como artistas para decir que la realidad puede ser diferente. Y no solo como artistas, sino como personas, y creo que ahí lo compartimos, que formamos eh, actores que no saben que son actores, Exacto. actrices que no saben que son actrices, lo hacemos casi todo el tiempo, ¿no? Y las posibilidades que da de tener una vida diferente, no solamente de manera personal y de conseguir un mejor empleo, o ser un actor profesional, o, en fin, salir digamos, del círculo de la pobreza o de la violencia, sino también en la posibilidad que da la comunidad de hacer arte juntos, ¿no? Eh, bueno, ¿te imaginas que justo estás tocando temas sumamente dedicados, por más que hayan pasado ya 7 meses casi, en donde yo al menos todavía sigo, es como si te dijera, sigo con la boca abierta y la boca cerrada. O sea, sigo con la boca abierta porque no creí nunca, jamás, jamás con J, de que esto podría suceder de esta manera, de esta magnitud. eh, cómo iba a rebotar en todo el planeta. Creí que no, esto ya no se iba a ver. eh, y las formas y todo, y la dónde, todo me ha pegado muy fuerte. Por eso digo que es esta paradoja entre la boca abierta de no poder creerlo, la pesadilla general que se está viendo, y no poder emitir, casi te diría, ni un sonido de, porque no quiero sumar a seguir fragmentando y seguir creyendo de que hay que apostar a seguir dividiéndose. Pero es tremendo y yo tengo muchos familiares allí también y algunos que lamentablemente con el 7 de octubre también desaparecieron y hace poco se supo también del padre este Itzik Korn que tenía sus dos hijos que también se los encontraron. Entonces es todo muy complejo para una especie humana que ya venía de un periodo pandémico que tampoco teníamos todavía ordenado de qué fue, qué pasó, cómo volvimos, de cómo regresamos, a qué regresamos. Y uno se imaginaba en la pandemia de que tenía sentido volver si veníamos con comida nueva, ¿no? Si traíamos comida nueva después de estar aislados en forma planetaria. O sea, no traigamos las reliquias del pasado, ¿no? Que ya hicieron daño, sino que ya que tuvimos frenados todos, bueno, ya que volvemos, vengamos con una nueva posibilidad, aunque no tengamos claro qué, pero vengamos con algo diferente. Y sin embargo, estamos ante por eso digo, la boca abierta y la boca cerrada al mismo tiempo, que es como, ¿dónde estamos? Y cómo salimos de, de esta concepción dualista de frentes, de partidos, de religiones? ¿Cómo salimos ya de una vez de este paradigma tan viejo que justamente no tiene nada de holístico, ni de cuántico, Totalmente, digamos? Entonces, totalmente. por eso esta doble lealtad de decirte la boca abierta y la boca cerrada, porque me quedé como si hubiera sido enmudecido internamente, ¿eh? Que ya un poco lo sentí en la pandemia, que con una especie de curiosidad y asombro, decir, ¿cómo volveremos? Porque que nos liberen, que nos liberen. Bueno, sí, sí, pero ¿para qué? Porque no es que el mundo estaba maravilloso en el 2019. Bueno, ya que se frenó el partido y iban a volver a abrir las puertas del estadio para ir a jugar, pues ¿a qué vamos a jugar? Porque a jugar a lo mismo ya sabemos el resultado. Entonces, y sin embargo, bueno, estamos viendo un escenario muy raro con imágenes que de verdad que uno creyó que no más, con movimientos de ultraderecha también raros, evocando cosas de 1939. O sea, es raro. Por lo menos es raro cuando se esperaba un cambio en la conciencia humana, en la nueva humanidad y todo eso.
Algunos dicen que son las resistencias de lo viejo, pero bueno, yo creí que podíamos darnos la mano y no hacer tanta resistencia y ser cómplice de decir, hey, soltemos tanta cosa que nos llevó a generar mucha mugre, mucha cloaca social y vayamos a limpiar un poco, ¿no? Ya que hubo que estar aislados, ¿no? Entonces, yo confieso que estoy movilizado desde el 2020 y no me puedo salir todavía de decir, de este asombro enmudecido, ¿no? Decir, no entiendo dónde estoy en ese aspecto, ¿no? Ahora, conversando y compartiendo, por supuesto que es como es como un apapacho, ¿no? Pero, Claro, pero es como un apapacho porque ay, uf, dejas de estar ensimismado con estas sensaciones existenciales y de vacío existencial por delante. Lo digo no tanto a nivel personal, sino más comunitario, planetario, ¿no? Se está hablando de una porque inteligencia vincular planetaria también, ya de una vez, de pegar ese movimiento. totalmente, porque finalmente creo que estamos en un camino de unificación de la conciencia. Estamos en un camino en donde sabemos que es posible, porque hemos trabajado con todo tipo de personas, con todo tipo de grupos, que sabemos que es posible crear en conjunto, que Total. sabemos que es posible construir en comunidad, ¿no? Y lo que ha pasado en el mundo después de la pandemia, con las guerras, con los focos de guerra que hay en tantas partes, es que hay una fuerza que va exactamente en sentido contrario. Y este sentido contrario además ha hecho retroceder un montón de cosas. Sí, Sí, o sea, de pronto se vuelve, nadie sabe cómo se puede resolver el conflicto israelí-palestino, se ha profundizado aún más, estamos como mucho más lejos de resolverlo, me parece que en el 2023 estamos también llegando y se está volviendo a hablar de guerras atómicas. Digamos, la posibilidad de destruirnos unos a otros, que estaba olvidada, que la guerra, el final de la Guerra Fría nos dio un poco de amnesia para olvidar que los arsenales nucleares que pueden destruir al mundo varias veces y que tienen varios países, ¿no? De pronto empiezan a ser significativos. Y finalmente me parece que estamos en un momento muy decisivo. Si sí. a esto además le sumamos de la crisis ambiental terrible en la cual estamos pasando en todos lados, ¿no? Y, y bueno, creo que no sé si la buena noticia o la única noticia positiva es que tenemos que actuar de forma inmediata y Sí, que si no lo hacemos no lo vamos a lograr, no lo vamos a conseguir. Y la buena noticia es que hay muchas personas que estamos convencidos que no hay mañana, o sea, que la acción se tiene que hacer hoy, en todos los sentidos y en todos los ámbitos. yo te digo, creo que el gran reto también es tolerar comunitariamente, planetariamente, el vacío de tener la idea de la solución. Es decir, frenar el impulso de tener la respuesta, tener la solución, porque lo que nos viene impulsivamente son cosas viejas, son formas viejas para reproducir lo mismo de siempre. Entonces, lo que hay Claro, me que atacaron poder, y entonces yo ataco y entonces me claro, atacan y yo ataco y me ataco y ataco y y se entonces estamos mantiene en un quieto todo, círculo. sí. Entonces, creo que el reto es tolerar juntos el no saber y estar juntos, como si te dijera, esperando que venga una nueva posibilidad y probarla. Y probarla. Así como, y esto lo trato de relacionar con lo que veníamos hablando, es bien teatral. Es decir, porque un proceso creativo que en un ensayo tú un día te viene una idea, crees que es buena, después la vuelves a hacer y tienes la posibilidad de volverla a probar y dices, no, no es tan buena y la tiro y vuelves. Y no es grave que no venga la idea inmediatamente y tener esa paciencia creativa. No es solo el espíritu creativo, sino esa paciencia de camino más que de destino o de resultado. Entonces, me parece que ahí hay un reto
de todos nosotros de decir, aunque no tengan idea todavía, sé quizás lo que no quiero volver ya, voy por acá, si ya no funcionó, si ya no funcionó, suelto. Y bueno, ya vendrá, pero tengamos juntos la compañía al menos, ¿no? Algunos te dicen, ¿qué es mejor, el camino o el destino? La compañía, estar en buena compañía para ir haciendo el camino, ¿no? Entonces, creo que también ahí tenemos entre manos. Si no es como que sigue el automático post-pandémico, como si no hubiera pasado la pandemia. Entonces, no quisiera que nos vuelvan a aislar, eh, porque estar tan fragmentados y tan divididos hoy en el mundo, aunque no estemos encerrados, es también una forma de aislamiento sutil, Claro. porque Y nosotros unos que y otros. o sea, siempre pensamos y siempre trabajamos con el otro como nuestro compañero, como con la posibilidad de colaborar y justo la pandemia nos vino a decir el otro es una amenaza. Y cuando Claro. digo el otro es tu mamá que vive en el edificio de enfrente y que no puedes ver Ah, durante 2 años, ¿no? O sea, es realmente absurdo, es realmente absurdo y es exactamente lo contrario de lo que nosotros estamos buscando. Y además, como un paréntesis, parece que la pandemia fue hace no sé cuántas decenas de años y fue hace un año y medio o dos, o sea, realmente está a la vuelta de la esquina. Lo por que eso pasa es que digo, se nos olvidó y esta capacidad que tenemos, no sé cómo decirlo, esta capacidad que tenemos de olvidar que es por un lado algo muy importante para poder sobrevivir, literalmente para poder sobrevivir, pero por el otro lado también es como si olvidaras con una parte del cerebro, pero recordaras con la otra, ¿no? eh, O sea, como estar todo el tiempo con, digamos, con esta posibilidad de podemos regresar a algo así de terrible. eh, y más que buscar, ¿cómo se llama?, culpables afuera. O sea, finalmente creo que la pandemia tiene un culpable y es el cambio climático. Y eso es lo que los científicos dicen, ¿no? Y hablan incluso de que las próximas pandemias tendrán que ver precisamente con lo que le estamos haciendo a los animales y a las plantas, destruyendo este mundo. Entonces, claro que está relacionado. Es decir, porque esta idea, digamos, estas teorías de la conspiración no sirven de nada, no, ¿sí? O sea, somos nosotros mismos los que estamos provocando esto en nuestros hermanos animales y en nuestros compañeros, en nuestras compañeras plantas, ¿no? O sea, realmente es lo que está pasando porque estamos siendo absolutamente descuidados con el cuidado de nuestra casa. porque todavía como especie no escuchamos lo que ya estaba antes de que nosotros llegáramos y cómo funcionaba. Y Claro, estaba, y todas las otras especies trabajaron para que nosotros lleguemos con totalmente. con una generosidad inaudita. Y nosotros vinimos a percibir que somos la especie que vino a arreglar las cosas. ¿No? ¿Arreglar qué cosa? ¿Qué cosa? Si venía hace millones de años funcionando, expandiendo lo que se venía creando. Entre la expansión aparecimos nosotros, pero nadie pensó que lo que estaba precediéndole estaba erróneamente creado, ¿no? Y había que eliminar los minerales porque había un error de la matriz orgánica que creó el potasio. No, nadie no pensaban eso ni los animales ni las plantas, sino que se iban combinando para generar nuevas posibilidades. Llegamos Iban nosotros, colaborando, ¿no? Y llegamos nosotros llegamos a primero competir. contra, ¿sí? A competir, Sí, obviamente contra las otras especies y claramente entre nosotros. entre nosotros. Y aquí estamos en esta encrucijada, y ojalá el arte y ojalá el teatro, que es lo que nosotros hacemos con tanto cariño y con tanto amor, puedan por lo menos abrir la puerta. Sí, señor. Eh, hay un aspecto que nosotros usamos mucho y me parece que también lo que intentaba contarte de Boal, que era que no usaba la palabra, y antes de la palabra estaba el aspecto rítmico también, que es algo que nosotros tratamos de percibir como una especie de latido que tienen las creaciones. Y entonces es como
captar esa pulsación creativa que hay en una piedra, en un vegetal que está en sintonía con el sol, con el oxígeno, y sumarte a esa pulsación que no es impuesta por nosotros, sino que nosotros somos parte de ese fractal, si quieres, y no separado, imponiendo la forma, ¿no? Entonces, nosotros creo que fuimos muy arrítmicos eh, en cuanto a lo que nos rodeaba. Le dimos la espalda a la pulsación majestuosa que nos rodea. Entonces, es poder escuchar ese latido y volver a ser parte por eso digo, quizás no es tanto que hay que ir a transformar, sino porque quizás estaba perfecto y por una percepción errónea de vernos separados, creemos que está mal. Y los que estábamos mal en nuestras percepciones éramos nosotros que teníamos el impulso de transformar algo que quizás está impecable. En vez de disfrutar de esa impecabilidad y acompañarla en su expansión y transformación, empezamos a ponerle nuestros sellos. Porque tú no vas a encontrar ninguna piedra que tenga su firma, ¿sabes? Que diga, aquí estoy yo. No tienen no se dan importancia. Son parte de algo inseparable. Entonces no es que cada quien tiene una importancia se- separada del otro. Ahí es todavía donde tenemos asignatura pendiente y el arte es una llave para poder ir hacia esa despolarización o salir de la dualidad un poco, ¿no? Eh, Porque hemos tenido experiencias de unidad a través del teatro, de la danza, del canto, del sonido, del mirarte con el público, lo que sea, ¿no? De los espacios, de sentirte unido a un espacio donde se produce la experiencia, a veces es más importante que la experiencia en sí. ¿Estamos juntos con los que están ahí reunidos o estamos nosotros mostrando lo nuestro y el resto viendo a ver qué entiende? Es decir, hay que evitar toda posibilidad de fragmento para que haya unidad, aunque sea por un instante, ¿no? Un poco, un poco eso. Así que Gracias, bueno, Rubén. Gracias, Rubén. no, Pues qué increíble charla. no, nos toca Estoy hacerlo muy presencial. emocionado. Sí, por supuesto, por supuesto. Y ya nos tocará, ¿no? Como bien dijiste, en el momento que sucede va a ser una explosión. Estoy absolutamente convencido que así será. Así será. Y aunque nos vamos a seguir cruzando entre continentes, Sí, seguramente muy pronto lo lograremos. A mí me gustaría, por favor, antes de que nos despidamos, que le digas a nuestra audiencia dónde te puede encontrar, cómo puede llegar a tu trabajo. Por favor, Rubén. hay un Instagram que es Rubén Segal y hay otro Instagram que es Círculo Abierto. Y así de simple. Nosotros no hemos tenido nunca una escuela, un lugar físico. Nos fuimos moviendo porque así lo quiso la vida, medio nómade, pero con mucho compromiso. Y obviamente mucho en México. En septiembre estaremos, por supuesto, dando talleres en Ciudad de México y seguramente el 2025 vamos a estar mucho compartiendo por la tierra que amo tanto que es México, ¿no? Que ya llevo 30 años yendo ininterrumpidamente y que siempre me está regalando mm, de todo. Por ejemplo, que nos estemos encontrando, aunque sea de esta manera, ¿no? Y que vayas ahora a San Cristóbal me parece más todavía de estos fenómenos de sincronía. Te- yo creo que te vas a gozar mucho la caminata por ahí, estar ahí y compartiendo toda tu sabiduría ahí. Eh, ya verás, Muchísimas gracias. ya verás. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado, por haber llegado hasta acá. Yo soy David Greenberg, este es el podcast Yo Somos. Y bueno, vaya sincronicidad. Muchas gracias, Rubén. Gracias. Enorme abrazo para todas y todos.